Bueno, vamos a intentar cerrar el vivo, conectarnos unos minutos más con Juan Pablo Félix, eh, kinesiólogo, fisio, osteópata. Nos ha dado una, una clase magistral, así que vamos a intentar ver si lo podemos conectar y cerramos el vivo. Que nos termine y que nos termine la idea de lo que nos estaba diciendo. Y tengo tres preguntas Ahí más. estamos, Marce. Ahí estamos, Juanpi. Ahora no nos puede ver nadie porque conecté por otro lado, Listo, pero perfecto. ahora cuando se ve el vivo, ahora pasa y se sube. Fantástico. Te preguntaba esta Sí, cuestión de, de ¿es poca tolerancia de los jugadores es, es no jugársela a los de la parte del departamento médico, decir, no, por las dudas, si está acusando, creámosle lo que nos está acusando, porque digo, raro, ¿no? Que sí. si bien ha pasado a lo largo del deporte muchas veces en la historia que hay clubes que arrastran una racha de lesiones que normalmente si uno se interioriza un poquito te das cuenta que hay mucha lesión muscular, entonces Sí, sí, sí. en Boca en un momento se hablaba de cierta falencia de los PF. River hace muy poco tenía a cargo el departamento un PF no recibido, cosas raras, Sí. ¿viste? Pero bueno, a veces pasa, pero puede pasar eso de decir los jugadores tienen poca tolerancia al dolor o acusan muy rápido y los médicos dicen, ah, bueno, listo, paremos, venite acá a enfermería. Es, como te digo, es multicausal, primero, y yo no creo primero no creo que sea lineal, y yo no creo que esto a ver, el deportista profesional viene soportando dolor desde que arrancó a competir. Sí. Eh, Como te digo, es muy difícil porque cada club es un mundo. Nosotros hay el proceso de diagnóstico que trabajamos, lo trabajamos con metamodelos, que son modelos grandes agrupados. Hay un metamodelo muy interesante que se llama el modelo del texto-contexto. Eh, para determinar un diagnóstico, el texto corresponde a la personalidad y a las diferentes identidades que tiene una persona en relación con su entorno. Por lo general, el contexto propone la patología, siempre, por no decir siempre, y el texto, o sea, uno mismo, ve a dónde le pega. Ah, ya. El contexto es importante. A ver, Boca no es únicamente, en el caso de Boca puntual, no es únicamente resultado o es una empresa muy grande, es un club gigantesco, tiene, tiene muchos factores a tener en cuenta y por ahí muchas veces, en el caso de los PF, a ver, yo los voy a defender desde el punto de vista mío, los voy a defender, porque el echarle la culpa al PF únicamente como chivo expiatorio no me parece justo. Y hablar del deportista puntualmente también, o sea, como te digo, es una cadena y imagínate soportar la presión que está soportando, llega un momento que A mí me, el a mí me cerebro y el cuerpo no te causa, da. a mí me causa gracia cuando escuchás en los clubes, cuando estás viendo un partido de básquet, ves o escuchás, perdón, que dicen, oh, mirá, qué malo que es aquel pibe, ¿no? Y yo digo siempre lo mismo. Es más, no hace mucho tiempo, un día me di vuelta y le dije al que había dicho eso,
Le dije, Sí. ¿alguna vez estuviste adentro de la cancha e intentaste meter la pelota en ese arito? Este, le digo, y le dije, Bueno, ninguno de los que está dentro es malo, ninguno. Ya el hecho de que lo esté intentando, ¿estás ahí por, adentro? claro, está, No, 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 claro. no, no. Bueno, Este, y a eso sumarle la volvemos, presión cuando es por guita y todo. volvemos a la parte de la parte formativa. Yo tengo mi hijo mayor, juega al básquet. Es enfermo. O sea, el tipo tengo arriba del garage, del portón del garage de mi casa, tengo el área de básquet, y ese portón debe recibir 365.000 golpes de pelota, pues encima es un portón de chapa, todo el día, bloom, bloom. Tenés que sacar garage. Eh, Lo importante es el básquet, no el garage. no, 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 pero prefiero escucharlo 1000 veces porque sé que le está metido, no olvidate, aparte me pongo a tirar con él. No, 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 no. Escucha, Y sí, perdón. escuchar que se los critica, escuchar en básquet formativo, ni hablar en mayores, tenés que estar ahí adentro, o sea, tenés que estar soportando la presión de todos lados con el tipo que tenés enfrente que te mide 2 metros, por más que tengas 11 años, el que está enfrente va a medir 2 metros, sea quien sea, y es una montaña con uno mismo, entonces no, no, como te digo, es multicausal, es muy difícil hablar de, Sí, de- sí. de cuestiones puntuales. Escucha, vos sabés que te interrumpí, raro en mí que interrumpo todo el tiempo, pero en un momento estabas por hablar, por contar algo de este médico que tanto conocemos, de este don Julio Félix. Sí, Eh, Él se enoja, va, no se enoja, porque conmigo me quiere mucho, pero yo digo que para aquellos que no lo conocen, Julio es un crack, pero no puedo decirlo médicamente por una cuestión obvia de que no soy médico, ¿no? Pero eh, digo, tener un médico que sepa lo que sabe él y que sea un crack como persona, este, digo, ¿exagero o estamos hablando de un fuera de serie en serio? eh, para mí es un fuera de serie. Mirá, el camino que yo tengo en la kinesiología y la curiosidad viene por muchas ramas, ¿sí? Pero en mi caso puntualmente está muy marcado el gen docente. Eh, no solo de mis padres, sino también de él. Yo me acuerdo de estar metido en el medio, cuando mi viejo y mi tío trabajaban en la Unión, estar metido en el medio en la discusión de la progresión de las lesiones de los jugadores. Es una cosa fascinante, las discusiones. Escuchame una cosa, manejame la carga acá. ¿Y vos qué sabés de carga si vos tenés que arreglarlo? No, no, pero eran espectaculares. Y me acuerdo, y con mucho cariño me lo acuerdo, que me fueron empujando a meterme en el medio, es decir, che, loco, pará, dosifiquemos acá, esto, dejalo un poquito, y es maravilloso. Y cuando tenía 16 años, mi camino iba a seguir por la medicina. Y el tipo me dijo, venite a ver una cirugía, 16 años, venite a ver una cirugía. Sí, claro, o sea, la cirugía que me tocó fue una amputación de un miembro inferior diabético. Era una amputación. Y yo no sé si fue Estás vomitando consciente hasta o el día de hoy, ¿no? inconsciente. ¿Eh? Estás vomitando hasta el día de hoy cuando te acordás. No sabés lo que lo disfruté. ¿Ah, en serio? Me volvió la cabeza. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo acá? ¿Y qué? No sé qué. Y esto se llama tal cosa, esta estructura es tal cosa, esto es así, esto es asá. El tipo me dio clase en medio de la cirugía. A mí, a mí solo, ¿me entendés? O sea, el tipo y el cuerpo que estaba trabajando con él. Qué bárbaro. Y esas cosas, yo creo que lo crack, no solo por su conocimiento, sino porque no tiene ningún tipo de drama en compartir lo que sabe. Vos Es sabés generoso, que el tipo. a mi hijo juega.
y lo trata él por teléfono. Le manda las horas, hay que hacer un estudio, le mandamos el estudio, lo mira, pasame una foto, que hace esto, que hace el otro, qué sé yo, Sí, sí, sí. y, y uno descansa tanto en que, Sí. insisto con lo mismo, uno descansa en el profesional, pero en la persona, porque el tipo es crack, crack, crack. Pero escuchá, yo tengo informantes por todos lados. Ajá. Esta es la parte, porque seguramente te pusiste a ver algunos vivos para estar preparado por dónde voy a salir cuando te saque del tema tuyo. Y sabes que esta es la parte que te pregunto si crees en Dios. Sí. Muy bien. Entonces, Sí, sí, como, sí. como buen creyente de Dios que sos, quiero que me cuentes la historia y el porqué de Rapsodia Bohemia. ¿Qué historia tenés con Rapsodia Rapsodia Bohemia. Bohemia? No te hagas, Eh, Juanpi, y no te hagas el la, boludo porque no me hagas que no, te manden cana, ¿eh? no, Porque no, 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 no. sé toda la historia, ¿eh? Algo está pasando y Rapsodia, tenemos sí. pruebas. ¿Eso tiene que ver con las locuras de mi viejo? ¿Querés decir? No sé, contalo vos. Rhapsody Bohemia es un tema que yo descubrí de muy chiquito. El Queen fue de las primeras bandas que presté atención. Y me gustaba mucho una versión en vivo de Queen que hicieron en Wembley, que era explosiva. La Eh, de, la de el último show en Wembley cuando van por el SIDA, por el no, 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 el HIV, ¿no? anterior. La Eso fue anterior. una versión del 86, un disco que es precioso, que es doble, de 1986. Ah, ok. Mi papá enfermo del aire, de volar y de todos los deportes aéreos, eh, había aprendido, había dominado el parapente y nos estaba enseñando a mi hermano y a mí. Uno para arrancar a volar, sí, así le hacía mi vieja. Para arrancar a volar, primero tiene que dominar la vela. La vela se ajusta, el paracaídas, digamos, se le dice vela, se ajusta al peso de uno. Y bueno, yo la dominaba en tierra, pero después había un ejercicio que había que girar, se quedaba la vela en la espalda y uno corría mientras dos personas lo iban cinchando, estilo barrilete. Lo prueba mi hermano, le sale impecable, sí, hizo así, voló, era hacer un vuelo de 8 o 10 metros. Eh, a mí no me salía, yo tenía 13 años, 12 años, 13 años. A mí no me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Y en un momento, cuando logro hacer la técnica acorde, que me sale el vuelo, que me voy para arriba, viene mi hermano escuchando Rapsodia Bohemia al palo, entonces cada vez que lo escucho me lleva a esos lugares. Bueno, pero hay otra, musicalmente me tiraron otro dato también, ¿sí? Ajá, Y que quiero que nos lo cuentes, porque me dijeron que este dato, para aquellos que no te conocían, iba a ser muy ilustrativo. ¿Qué pasa con los Beatles? eh, palabra mayor. Los Beatles me enseñaron a hablar inglés. ¿Cómo es eso? Los Beatles me enseñaron, de chico me enseñaron a hablar inglés por un disco en vivo. El disco en vivo también lo mismo. Diferentes recitales en la BBC de Londres. Los tipos se ponían a hablar, a boludear entre ellos. Lo deliraban a Ringo Starr, pobre Ringo. Y yo quería saber, porque aparte se mataban de risa, y yo quería saber de qué se reían. Y bueno, vamos a ver, vamos a investigar. Y a partir de ahí empecé a aprender inglés. Después, bueno, tengo una fuerte conexión con mis hijos, con los Beatles, pero bueno, Por ahí venía la ya mano, no. pero Sí, una fuerte conexión que la generó ¿quién? mi hijo Tomás. ¿Y por qué? Cuando mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo, el tipo, cada vez que le poníamos Hey Jude de los Beatles, el tipo se movía. Y de hecho,
y lo probamos con varios temas, y el tipo elegía Hey Jude y pateaba, y Vos capaz que no le sabés que, gustaba, ¿viste? Pero quiero claro, creer que sí. pero viste que hay, no sé si leíste, en algún momento leíste a Mafalda. Hay una secuencia de Mafalda, que Mafalda está en la, no sé si Mafalda o Guille, está en la panza de la madre, y el padre está hablándole las boludeces que hacemos los papás, Sí, sí, sí. hablándole de qué sé yo, de no sé qué, imaginando que ese bebé estaba pensando en él. Y el Sí, tipo, sí, en la sí. imaginación del bebé está viendo una película de cowboy. Totalmente. Pero El Guille era. el Guille era, ¿no? Sí, son cosas que pasan. Escucha, y termino con esto. Sí, Dijiste que creías en Dios. sí. Imagínate por un momento que viene Dios y te dice, bueno, listo, ya está. El viaje este ya está, se cumplió todos los parámetros, hay que emprender el otro viaje. Y te Ujú, da una cajita, ¿sí? Una ujú. cajita donde te puedes llevar un solo recuerdo, ¿sí? Uno solo. No me vengas con que, no, tengo la mesa de los Benvenuto guardada ahí, me llevo ese recuerdo para quedar bien con todos, porque te sacamos roja. Un solo recuerdo te tenés que llevar. ¿Qué te llevas? Eh, Dejando de lado. No, nada, 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 Dejan- nada, No, nada, no, no, no. no, Acá yo no me vale llevaría arrugar. No vale arrugar. Acá hay que ponerla en el ángulo. Un solo recuerdo. un El solo recuerdo que vos recuerdo. digas, cuando lo extrañe, abro esto y bueno, pues Sí, bueno, por eso te digo, dejando de lado que yo me llevaría una foto de mi familia, sí. por supuesto, súper aburrido de mi parte, pero es lo que me llevaría. Eh, Tal vez me llevaría una pelota de rugby. Una pelota de rugby. Sí. Muy bien. Y ahora sí, prometo la última. Viste que en esta Argentina, donde todos sabemos de todo y todos hablamos de todo, muchas veces Ujú. cuando se toca el tema de Dios, que la gente habla como todo, Sí. somos técnicos de fútbol, somos empresarios, somos ministro de Economía, somos todo, Sí, sí, muchas sí. veces se habla del cielo y del infierno, ¿no? Ujú. Y seguramente te ha tocado en algún momento vivir alguna situación que digas, "Jo, es un infierno esto". ¿Te pasó? Sí, 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 sí. ¿Algún Bastante, episodio? ¿Eh? bastante, bastante. El, a nivel personal, a nivel personal tiene que ver con pérdida, tiene que ver con pérdida de personas muy, muy queridas, muy significativas. Eh, eh, Qué sé yo, desde, sí, es un poco profundo y creo que podemos hablarlo, lo hablamos largo y tendido si querés. Bueno, no, Eh, pero el concepto se entiende. Pero cambiemos de vereda que vamos a la parte linda. Y ahora sí cierro, prometo que cierro. Seguramente pasaste por alguna situación que digas, si esto no es el cielo, si esto no es el paraíso, se parece demasiado. Eh, ¿Qué momento fue ese? eh, Sin lugar a dudas, los dos momentos donde conocí a mis hijos. Ese es el momento, ¿no? Sí, 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 es fueron dos. Aparte fueron, viste, cuando es una cosa que no se sufrió, llegaron cuando quisieron. Es maravilloso. Yo me acuerdo, vos sabés que me acuerdo, yo no presencié el parto porque era un parto complicado. Y me acuerdo que cuando me llaman, la enfermera me dice, ¿quiere venir a conocer a su hijo? Obvio. Y cuando lo sacan, el vago, salió todo lindo, hermoso, precioso, pegó un llanto, viste, de aquellos. Sí, sí, sí. Y No, ¿qué si, hice? y si uno, claro, viste, y si uno hoy puede hacer, si existiera la posibilidad de hacer un, un tipo switch, una mezcla de video, ese gesto, le sacás el llanto y es la risa de él ahora. Es Sí, la jeta, viste, y digo,
el- 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 ese es el momento. Como ¿sí? padre, como ser humano, ese es el momento. Yo creo que, viste que bueno, a nosotros que nos toca ser padres, eh, por ahí el vínculo del hijo con la madre se hace desde el día cero. Y los padres somos como anexo, ahí estamos, hacemos ruido de afuera, qué sé yo. En el momento que vos te quedás, la primera vez que vos te quedás solo con tu hijo, en brazos, ¡pah! Bueno, a mí me Eso pasó no, esto, pero no ¿sabes qué? tiene. Vos sabés que cuando yo me entero que voy a ser papá, me enteré de una forma muy especial. La mamá de mi hijo armó toda una historia impresionante, qué sé yo, y, y de un momento me pongo a llorar. Y me dice, pero es de felicidad. Y le digo, no, es un problema. Me dice, ¿qué problema? Y le digo, claro, vos lo llevas adentro, vos ya estás relacionada y yo no. Claro, Sí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacía? laburar. Yo todos los días, todo literal, era, terminamos de cenar, qué sé yo, y era irnos a la cama y yo me tomaba capaz que una hora y pico, hablándole. Y de chico le preguntaba a él y te decía, no, yo te escuchaba, ahora de grande sabe Sí, que no, no te da ni bola. sí. Pero de Bueno, chico te pero decía, yo te escuchaba. mirá, a mí con esto de la psiconeuroinmunología, si tenés que irte, Marcia, avísame y no me, pues yo sigo. No, no, dale, dale. Con esto de la psiconeuroinmunología, eh, aprendimos mucho de medicina evolutiva, que tiene que ver con lo que arrastramos como especie. El rol del padre es increíblemente poderoso, sobre todo desde la parte feromónica, de la parte hormonal. Se sabe particularmente que el padre presente eh, lo que genera es que cada cambio de etapa del chico sea en tiempo y forma. Es decir, que la preadolescencia llegue a la edad justa, que la adolescencia llegue a la edad justa y la adultez llegue, que la adultez, uno de los pasos críticos, que llegue con que el adolescente adulto llegue con las espaldas cubiertas. Y ese rol es muy importante del padre. De hecho, hay una patología que se llama el síndrome del padre ausente. Entonces, el vínculo con el padre se hace desde el olfato, o sea, desde lo más basal que es los sentidos. Es muy interesante. Por eso es un laburo, Eh, el vínculo con la madre, eh, obviamente que tiene una cuestión hormonal, tiene una cuestión de amor, de emoción, de sensación, de piel, de química, todo lo que vos quieras. Pero el vínculo del padre con el padre, además, se tiene que construir, porque nosotros estamos afuera. Y se tiene que construir, y esa construcción se hace con una fuerte base de amor. Entonces, eh, no. no, me hiciste pensar porque yo tengo una, todos debemos tener 1500 preguntas que no le encontramos respuestas, ¿no? Eh, aquellos que tuvimos la posibilidad de estudiar y hacer una carrera que tiene que ver con las ciencias, yo estoy graduado en teología, eh, Qué sabemos lindo, que, ¿cómo? qué lindo. Eh, yo digo, la ciencia te dispara cuestiones sociológicas de hacerte un montón de preguntas que te llevan siempre al punto de la primera pregunta y volver y volvés y volvés y encontrás 3 millones de respuestas y volvés al punto de partida y Sí. haces el círculo de vuelta y encontrás otras 3 millones de respuestas y volvés al mismo punto. Y, Ujú. pero yo te escuchaba y yo hay una sola pregunta que nunca le encuentro respuesta y es a cómo un padre o una madre pueden abandonar a un hijo. Y siempre me pasó, yo soy hijo de una madre que a mí mi mamá Ujú. desapareció cuando tenía 5 años yo, ¿sí? Apareció cuando cumplí 18, bueno, toda una historia, nada, como la de tantos. Pero yo decía, pero mamá hijo o mamá hija, tenés un vínculo que lo traes, es un vínculo natural. Eh, digo, pero ¿cómo se puede? Y en esta construcción que vos hablabas del vínculo del padre con el hijo,
yo decía, si nunca le encuentro respuesta, ¿cómo se puede abandonar un hijo? No, 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 capaz que nos vamos del deporte, de la ciencia y es filosofía, capaz que Sí, termina sí, siendo como filosofía dice pura. Charlie, ¿no? Filosofía barata y zapato de goma. Pero, o capaz que es una pregunta que a la gente le pueda parecer la boludez más grande. Yo no me lo logro explicar porque a mí me tocó como papá hacer el camino ese de generar esa construcción. Y es lo más maravilloso que hay. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, hay una característica, ¿sí? Dentro de las áreas del cerebro que van evolucionando, que fueron evolucionando y que se fueron desarrollando. La espiritualidad, hoy la conexión espiritualidad y ciencia, no hablamos específicamente de Dios, ¿sí? Sino la noción de espiritualidad, lo que se llama conciencia ecológica, que es la noción de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Eh, la noción de espiritualidad trabaja con áreas muy evolucionadas del cerebro. Y hoy, trayéndolo un poco al deporte, se pueden ver patologías, se pueden ver lesiones por alteraciones en la conciencia ecológica, alteraciones en esta noción de espiritualidad. ¿Cómo puedo llegar a pensar en mi equipo o en mi par si no pertenezco a algo que sea más grande que yo? Si yo soy lo más grande que tengo. Entonces, qué interesante este camino que vos me contás, que estudiaste teología con lo que te ha pasado, porque la conciencia espiritual la fuiste descubriendo y te la fuiste generando a vos mismo. Entonces, esa construcción que podés hacer con tu hijo no es solamente desde la intuición, sino también desde una formación muy grande y desde un camino que tuviste que hacer con vos mismo. Está bueno. Vamos, como digo siempre, en la mafia, pasamos de un tema a otro, pero en la mafia, viste, hay un dicho que dice que el que avisa no traiciona. Vamos a hacer un vivo en unos días, si querés, si tenés ganas, y vamos a dedicarnos a hablar de esto, sí, porque Perfecto, sí. creo que eh, yo digo, los vivos siempre tienen que ver con el deporte, pero lo más importante termina siendo cuando nos ponemos a hablar de la vida, porque Y digamos, es la sí, enseñanza más complementaria, ¿no? totalmente. Pero digo, a todo el mundo del deporte y a los que no lo son, pero están cerca, el hecho de empezar a entender cómo trabajar la cabeza, y más en estos días tan ajetreados, ¿no? Que nos tocan Sí. vivir, estaría bueno que nos, que nos desasnes un poquito. Juanpi, placer total, gracias por el tiempo. Profundamente agradecido, Marce, por la Gracias invitación. por toda la enseñanza. eh, a disposición para lo que necesites. Sabes que Igualmente. contás conmigo para lo que sea. Y agradecerte. Evidentemente hay algo hay algún gen en la sangre Félix que se ve que es sangre crack. No sé, no Porque sé. sí, sí, Curioso sí. seguro, curiosidad seguro. Crack, no, no, no. No, no, son cracks, son cracks, son gente, evidentemente es así. Gracias y a disposición para lo que necesites. Hermano, gracias a vos y lo que necesites, contá conmigo. Muy bien. Abrazo para la familia. Pasó Cuídate. Juanqui Félix, kinesiólogo, fisio, osteópata y está estudiando una carrera nueva que la dijo él al principio, un grosso, una clase nos dio. Nos estamos viendo.